Muy buenas a todos, amantes del desierto. Hoy os traigo un nuevo vídeo. En este caso os traigo otro del log, en el que, bueno, tenemos una parte del parche que hicieron el sábado 8 de octubre. Y luego también tenemos otra parte que serán los detalles próximos, que es lo que más me voy a centrar en este vídeo. Así que vamos allá. La primera parte, como digo, es del parche que hicieron el 8 de octubre, el sábado. Y es sobre los cambios que han realizado para mejorar el juego, de los cambios que han visto que estaban afectando al juego actualmente. También nos comentan en esta misma parte que el Bala no estará hasta el día 10 de octubre, es decir, el lunes que viene, es decir, mañana. Y bueno, nos comentan aquí el registro de cambios, que básicamente mayor durabilidad para todo el equipo de nivel de cerámica y herramientas. Se eliminó la desviación de la balista. Artículos excluidos del mantenimiento diario. Esto es bastante bueno porque reduce mucho el mantenimiento diario. Disminución del tiempo de recarga de ballesta. Es que era una locura el tiempo que tenía. Y se implementó una nueva mecánica que esto es bastante interesante. De que cuando se le ataca con una escopeta a las rocas de azufre, estas se rompen y podemos coger los guijarros del suelo. Y también se corrigió que la excavadora pues, no se pudiese poner en los eventos. Luego aquí ya nos comenta básicamente que el Balan todavía no lo han puesto porque siempre que han puesto algo del packing, pues normalmente generaba problemas, las maneras de hacer duping, es decir, duplicar los objetos del juego, y que hasta que no consideraban, hasta no quieren publicarlo hasta que no consideren que funciona correctamente. Eh, de todos modos dicen que lo van a poner mañana, así que sin problema. También dicen que el cofre de mantenimiento podrá usarse para mover objetos como estaba en las antiguas temporadas. Al fin y al cabo, si es algo que está funcionando ya, dejarlo funcionando, no usar el mismo código que tenéis antes, ¿no? Y bueno, también nos vuelve a comentar lo de Balan, cómo funcionan las estructuras y demás. Ya esto mañana lo comentaré en el siguiente del cuando cuando saquen el Balan. Aunque bueno, lo vuelvan a comentar otra vez que cómo funciona. Aquí básicamente comentan que actualmente el jugador contra jugador, el PvP, pues básicamente no es lo que esperaban y que quieren quitar y que la idea que tenían era evitar que se usasen las flechas de fuego como se hacían antiguamente y que tuviese algo más divertido, pero que no ha sido eso el caso y que están haciendo una revisión para ajustar mejor el PvP. En este caso, lo primero que nos comentan es que la idea y los cambios que van a hacer es para que el PvP no se base en tener un montón de walkers con un caminante, con un conductor cada walker y que se dediquen a atacar como locos. La idea de estos cambios es que, por ejemplo, haya una especie de el timing de batalla que hay actualmente se eliminará y se hará como por partes. La idea de eso es que si te están atacando el cuerpo o en una parte del walker, puedas reparar las otras partes, pero no esa. Así también hay que hacer falta que vaya más, por así decirlo, esté más gente como reparando el walker y defendiéndolo. Eh, También dicen que van a hacer diferentes ajustes para que se requiera de más tripulación. Supongo que, por ejemplo, por ejemplo, reducirán la cantidad de armas que puedes llevar a distancia. Y también dicen que van a meter algunas especies de mecánicas nuevas que harán que, por así decirlo, el Walker se tenga que ir reparando en batalla, haciendo ajustes en batalla, para que haya gente que se encargue de todo. No como ahora que no hay nada. Es decir, lo que quieren hacer es más que haya alguien siempre mínimo reparando y arreglando todo y haciendo que todo funcione y demás. Dicen que también se podrá hacer de solo una sola persona, pero que claramente no será lo mismo. Eh, Dicen también que van a cambiar las armas otra vez de nuevo. Ya eso lo veremos en la siguiente cuando hagan la actualización. Y ahora vamos a ver una cosa también bastante interesante.
que es cómo funcionará el PvP en los mapas. Actualmente no tenemos ya los proxies, no existen los proxies como tal. Sí que están metidos en el juego, pero no se pueden conseguir, ni hay ningún sistema de eso. Entonces van a hacer nuevas mecánicas para sustituir esa mecánica. ¿Vale? Aquí básicamente lo que comentan es que, bueno, van a hacer una revisión de todo el PvP y que la gente no se queje del PvE y que al contrario, bueno, que van a estar mirando y van a ver lo que se dice por comentarios. Es decir, que todo lo que están diciendo ahora mismo, pues no se pinta, no es que se vaya a hacer sí o sí, sino que es la idea que tienen, ¿vale? Y vamos a ver qué es esto de la conquista o declaración de guerra, que esto es bastante interesante. Básicamente, lo que van a hacer es como una especie de zona de influencia, en la que en la zona de influencia será una parte del mapa o un cuadrante, no sé, un tamaño del mapa en concreto, y que un clan podrá capturar esa parte del mapa. ¿Qué pasa? Que una vez que ya captura esa parte de influencia, todo lo que hay dentro de ella, supongo del mismo clan, no, supongo que no valdrá de otro clan, pues tendrá una especie de eh, protección de PvP durante un tiempo. Esto hará que tú tengas tu base en esa zona y que no te puedan atacar. Y la única forma de ir a atacar esa zona será declararle la guerra al clan que tenga esa zona. Lo cual hará que durante un tiempo pues haya un cierto se pueda hacer daño. Esto me parece bastante interesante y yo creo que es algo que en muchos juegos lo han querido implementar o lo han implementado y hace que también se quita la tontería que estar horas y horas mirando un proxy o que la gente ya pasase los proxy y todo eso. La idea ahora es que el proxy sea invulnerable siempre y luego que encima en lo que está alrededor pues esa zona pues esté protegida más o menos para siempre y que te tenga que atacar otro clan y que te diga cuándo te va a atacar, lo cual te dice a ti cuándo puedes defender, lo cual está bastante bien. Dicho esto, también dicen que esa parte van a añadir también como una especie de eventos PvP. ¿Y qué harán los eventos PvP? Pues los eventos de PvP será como ir a un punto, por así decirlo, del mapa donde aparecerá algo y capturarlo durante un tiempo o algo así. Y eso hará que te dé un buff, por ejemplo, de tasa de recolección, tasa de que te caigan en los esquemas, tasa de velocidad de fabricación. Aumentará diferentes cosas y mejorará bastantes cosas. Y dicen también que también harán desventajas para otros jugadores. Lo cual, eso hace que dé bastante gracia el tener que ir a un punto, capturarlo y demás. Esto solo en los mapas PvP, ¿vale? Estos son para mapas PvP, los mapas PvE no lo tendrán. Lo cual esta parte está bastante graciosa y es bastante útil para los mapas que la gente quiere estar en el PvP, ¿no? También dicen que tener todos los puntos de interés del mapa hará que tengas una bonificación específica. Que básicamente no pone lo que es, pero a lo mejor es como el sistema del Proxy que te da un porcentaje. Lo cual está bastante también bien. Esto, en principio, los puntos de interés se pueden capturar siempre, no hay ningún problema, sino que luego tenemos lo otro, que es la de la conquista y declaración de guerra, que eso está bastante bien. Y luego ya tendríamos otra cosa que también parece bastante chulo y bastante útil, y es que en los puntos de control, en algunos puntos, habrá como una especie de fabricador, ¿no? O bueno, pone aquí que es una especie de resto de caminantes o sitio de excavación arqueológica. Que lo que hacen es que te dropean fragmentos. Y que esos fragmentos y también te darán la opción de meter una receta y con ello vayas generando más fragmentos, más fragmentos, más fragmentos y luego con eso te lo llevas a otro mapa y te lo aprendes para siempre. Pero no te lo aprendes para siempre para ti, lo aprendes para siempre para el clan. Aquí hay mucho lío, por así decirlo, por lo menos para mí, porque dice que la gente lo podrá capturar.
Luego que tengan que defenderlo. Es un poco caótico, como yo creo que como está explicado y tal. Habrá que verlo como realmente se implementa. Y claro, la idea de esto es que un clan o varios clanes se peleen por capturar esa parte, aprender y conseguir esos fragmentos de conocimiento que dicen que y una copia del esquema, y luego irás al mapa de evento otra vez y ala, te lo aprendes para siempre. Lo bueno que dicen aquí es que te lo aprendes para siempre y se lo aprende el clan, todos los miembros del clan. Lo cual es ya algo muy bueno porque ya no es algo que quieras aprender para una sola persona, sino que es un plan ideado para que todo un clan tenga que apoyar, tenga que ayudar, quiera algo, ¿no? Y eso está bastante bien. Veremos cómo se implementa. Me parece que si meten todo el evento, la verdad que va a ser un caos. Supongo que irán metiendo poco a poco y verán viendo cómo avanza. Por ejemplo, solamente esta parte ya me parece muy interesante. La declaración de guerra. Los puntos de interés. La verdad que me gusta la idea, pero habrá que ver cómo se implementa al fin y al cabo. Sobre todo en los mapas que hay muy poca gente. Y a ver cómo acaba. Y luego el de crear, aprendiendo a crear el de los esquemas, me parece que todavía le veo un poquito de fallo ahí. Ya se verá cómo avanza. Pero supongo que a lo mejor lo que hacen es juntar este y este, el de los puntos de interés con el de la fábrica de estas de esquemas, o lo que se llame, o el santuario Ropo, no sé, como lo llamen. Y a ver cómo lo implementan. Y bueno, nada más que decir. Me parece esta idea que están teniendo bastante interesante. Veremos si se aplican y las realizan, que es lo más importante. Si no las realizan, pues poca idea nos sirve de nada. Y bueno, aquí lo que nos comenta en la conclusión es que básicamente todo lo que han dicho ahí arriba, pues como que no quiere decir que vaya a ser así. Que van a esperar, van a ir haciendo y van a ver lo que van diciendo en los comentarios. Yo valoraré positivamente estos cambios porque me parecen correctos y veremos qué dicen los demás miembros de la comunidad, cómo acaba de todo esto. Eh, ya veremos cómo acaba. Dijeron que primero iban a terminar el Sleeping Giant. Por ahora todavía están con el Balan y han atrasado un poquito el despliegue del Balan. Por lo tanto, estamos hablando que yo creo que mínimo hasta diciembre. Bueno, a mediados de noviembre no vamos a ver ningún cambio de actualización. Y de esta parte, yo creo que es que no creo que hasta diciembre veamos nada, sinceramente. Porque veo que todo esto es algo que está escrito en papel, en un papel suyo para hacerlo, pero que ni siquiera se han puesto a ello. Dicho esto, no tengo más que decir. Gracias a todos por el vídeo. Perdón por si me he puesto algo muy largo, pero bueno, es lo que hay. Espero que esto se haga y nos vemos en la próxima. Hasta luego.